Bienvenidos al tercer episodio de Un Podcast Azul Pálido. Ese podcast que tiene como presentador a un chamito de 14 años que tiene un corte como el de los Beatles. Obviamente, no tengo la fama, no tengo los recursos y, quién sabe, no tengo el talento compositivo impresionante que tenía en los Fab Four. Pero cuando estamos hablando que tengo el pelo largo, estamos diciendo que es algo comprobable. Si me estás viendo en YouTube, puedes notar fácilmente que tengo el pelo muy largo. Ahora, algo que no es tan fácil de comprobar es que alguien tenga el coronavirus. Esa virosis que anda por ahí es una expresión que has hablado, que has escuchado muchas veces cuando, por ejemplo, faltas al colegio y te dicen que agarraste la virosis que hay por ahí. Bueno, resulta ser que esta es una virosis un poquito más grave, un poquito nada más, un poquito nada más grave. Antes que nada, vamos a repasar qué es un virus. Imagínate que si viste la película Parasite, que ganó tanto la mejor película extranjera como la mejor película en general en los Oscars 2020, sí, ese certamen de películas que probablemente no se va a repetir hasta el 2022, porque no creo que hayan sido estrenadas muchas películas en lo que va al 2020 y el coronavirus se está poniendo un poquito complicadas las cosas. En la familia de los Kim entra en la casa de la familia de los Park. Ahora imagínate que la familia de los Kim no haya hecho absolutamente nada hasta entrar en la casa de la familia de los Park y ahí se empezaran a reproducir. Algo así es un virus. Un virus es un microorganismo que no está ni vivo ni muerto, es decir, que está en estado inerte hasta que infecta una célula, es decir, una casa, en el ejemplo que les puse, que está compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico, es decir, un envoltorio de proteínas, que causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito, sí, el nombre de esa película que ganó los Oscars 2020, en una célula para reproducirse en ella. En específico, el virus del que estamos hablando, que esa virosis que nos ha causado tantos problemas, es el SARS-CoV-2, es decir, el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave. Es un tipo de coronavirus causante de la enfermedad por coronavirus, es decir, el COVID-19. Bueno, como ya sabemos, fue descubierto aislado por primera vez en Wuhan, China, y se dice que tiene un origen zoonótico a pesar que no está comprobado. Es decir, que pasó de un huésped animal a un humano. El animal no se ha comprobado, probablemente sea el pangolín, aunque la hipótesis que más circula, a pesar que se ha demostrado falsa, es la de los murciélagos. Entonces, ya teniendo clara la diferencia entre el SARS-CoV-2, es decir, el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave, y el COVID-19, es decir, el coronavirus disease del 2019, es decir, la enfermedad por coronavirus del 2019, ya podemos avanzar un poquito. Para comprobar el coronavirus hay muchos métodos que podamos utilizar. Y los métodos que vamos a utilizar se entienden como métodos de cribado o cribaje. El cribado en medicina es una estrategia aplicada sobre una población para detectar una enfermedad en individuos sin signos o síntomas de esa enfermedad. Por ejemplo, un método de prueba que se puede utilizar para detectar el coronavirus es una prueba rápida que también se puede replicar en el laboratorio. ELISA, no Elias Hike, no, ELISA. ELISA es el acrónimo en inglés para Enzimo Inmunoanálisis de Adsorción. Se trata de un examen de laboratorio comúnmente usado para detectar anticuerpos en la sangre, es decir, un anticuerpo es una proteína que el sistema inmunitario del cuerpo produce cuando detecta sustancias dañinas llamadas antígenos. Las pruebas rápidas pueden detectar antígenos, es decir, sustancias dañinas, y anticuerpos, es decir, las sustancias que el cuerpo produce para defenderse ante el virus. No sé si vieron la película, o mejor aún, se leyeron el libro de El Señor de los Anillos 3, El Retorno del Rey. Cuando el rey Theoden de Rohan dice que se pregunta dónde estaba Gondor cuando el Fuego del Oeste cayó. Nuestro sistema nuestro cuerpo, bastante debilitado por el coronavirus, podría decir dónde estaban los anticuerpos cuando las células cayeron. Es decir, Gondor son los anticuerpos, pero obviamente Gondor existía incluso antes que Rohan. Pero supongamos que el reino de Rohan son las células que fueron infectadas por un virus. Podríamos llamar a este virus Sauron, es decir, las fuerzas del mal del Señor de los Anillos. Y entonces Rohan, hablando de las células, empieza a defenderse con lo que puede frente a Sauron, que los orcos de él
empiezan a reproducirse dentro del territorio de Rohan. Es decir, que los virus se reproducen utilizando a la célula como huésped. Y muy debilitado, Theoden, el Theoden de las células, el rey de las células, dice dónde estaba Gondor cuando el Foldo este cayó. Y finalmente el cuerpo envía a Gondor, que Gondor son los anticuerpos, y los genera para defenderse ante el virus. Algo así podríamos decir que es la relación con los virus, utilizando ejemplos de la película Parasite para describir el virus y de El Señor de los Anillos, la mejor novela de la historia, para describir qué ocurre para defenderse ante los virus. Sin embargo, creo que una persona que les puede hablar un poquito mejor de esto es Juan Carlos Gabaldón, un médico venezolano que actualmente cursa una maestría en parasitología médica en Inglaterra, que les puede hablar con muchísima mayor precisión de eso. Para eso lo llamé al podcast y les voy a poner a continuación una entrevista con él en la que creo que no queda nada por aclarar. Espero que disfruten la entrevista y me cuenten qué tal. Hola Juan Carlos, bienvenido a un podcast Azul Pálido. Él es Juan Carlos Gabaldón, él es becario de las becas Chevening, dadas por las embajadas británicas a lo largo del mundo, y estudia parasitología médica en el London School of Hygiene and Tropical Medicine en Inglaterra. Él es médico por la Universidad de los Andes, ubicada aquí en Venezuela, y hoy vamos a hablar sobre un tema que sin duda no está teniendo la relevancia que merece, porque es básicamente lo que nos permite hablar con propiedad de cuántos infectados del virus hay o cuántos no hay, y resulta ser que no está teniendo la relevancia que es las pruebas por el coronavirus. Para detectar el SARS-CoV-2. Bueno, ante nada, Juan Carlos, muchísimas gracias por venir. Y bueno, quería empezar preguntándote cuáles son los tipos de pruebas que existen para detectar el coronavirus. Hola Elías, gracias por la presentación y gracias a ti por invitarme aquí al programa. Existen en general dos grandes grupos de pruebas, ¿no? Tenemos las pruebas moleculares, que es con lo que nos referimos básicamente a la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa. Y tenemos las pruebas rápidas, que es lo que se conoce en inglés como pruebas POC, Point of Care. Point of Care porque se pueden realizar en el mismo sitio donde se diagnostica la enfermedad. Es decir, tú tienes un paciente y lo ves en un ambulatorio o vas y lo visitas a la casa, puedes hacer una prueba rápida. Las pruebas moleculares, las PCR, al contrario, necesitan una infraestructura relativamente compleja para poderlas hacer. Entonces, no las vas a poder hacer en cualquier sitio. Sin embargo, las PCR son mucho más sensibles que las pruebas rápidas. Eso básicamente quiere decir que el número de falsos negativos que te da una PCR es mucho más bajo. Por lo tanto, si un paciente sale negativo a la PCR, excepto en algunas muy contadas oportunidades, tú puedes descartar en la mayor parte de los casos que esté infectado por el coronavirus. No es lo mismo en las pruebas de diagnóstico rápido. Un resultado negativo en la prueba de diagnóstico rápido no te descarta la enfermedad. Igualmente, las pruebas rápidas se dividen en dos grupos. Tienes las pruebas de antígenos que detectan proteínas del virus y tienes las pruebas que detectan anticuerpos, que son proteínas que generan nuestro cuerpo como defensa, como respuesta a la infección por el virus. Y las dos tienen usos ligeramente distintos y no son útiles para la misma cosa, pues. Ok, excelente. Realmente, ¿cuál es la medida? Es decir, porque por ejemplo, hace poco, realmente hace 3 semanas, el gobierno español compró a una compañía china llamada BioEasy, ubicada en Shenzhen, un gran número de pruebas que se determinó que no eran lo suficientemente adecuadas para detectar el coronavirus, ya que tenían una sensibilidad de nada más el 30%. ¿A qué se refiere realmente con sensibilidad o a partir de qué momento podemos decir que una prueba para diagnosticar el coronavirus es lo eficiente para que los datos que arroje sean, para que el diagnóstico que arroje sea lo suficientemente veraz? O sea, eso básicamente, ¿cuál es la medida para decir que una prueba contra el coronavirus es o no es eficiente? Bueno, eso depende de para qué tipo de cosas tú la quieras y qué pruebas complementarias vas a hacer. La sensibilidad se refiere a la capacidad que tiene una prueba para detectar a los pacientes enfermos. Y la sensibilidad se calcula dividiendo
los verdaderos positivos que te da una prueba, es decir, la gente que sale positiva y está enferma, dividido entre el total de pacientes enfermos que existen, que serían los verdaderos positivos más los falsos negativos. Eh, Como los falsos negativos están en el denominador, mientras más alto sea el número de falsos negativos, más baja es la sensibilidad. Por lo tanto, mientras más baja sea la sensibilidad de una prueba, más probable es que los resultados negativos tú no los puedas descartar directamente como pacientes que están infectados. No existe un número mágico para decir que una prueba es óptima. Sin embargo, si tú la quieres usar para diagnosticar pacientes, es decir, si tú quieres aplicar esa prueba en una población en la cual no sabes quiénes están enfermos y quiénes sí, necesitas que la sensibilidad sea lo más alta posible. Si tú la estuvieses utilizando para otras cosas, como por ejemplo para confirmar un diagnóstico en un paciente al que le has hecho una prueba anteriormente, o para monitorizar cómo va la evolución clínica de un paciente, es decir, cómo se está recuperando, cómo va la respuesta inmune, pudieses utilizar sensibilidades más bajas, pero por lo general las que se están utilizando en la mayor parte del mundo tienen sensibilidades entre el 60 y el 80%, así que podríamos hablar de que eso es lo que se consideraría aceptable para fines, digamos, de cribaje, que es identificar pacientes infectados dentro de una población. Ahora, las pruebas rápidas no están recomendadas por la OMS para identificar infectados dentro de poblaciones. Por eso mismo que estamos hablando, porque incluso los mejores tienen una sensibilidad apenas del 80%, es una sensibilidad bastante baja si tú lo evalúas con lo que se considera una buena sensibilidad para la mayor parte de las pruebas. Por ejemplo, las pruebas de malaria, que se utilizan también pruebas de diagnóstico rápido, que se utilizan en los países africanos, tienen sensibilidades por arriba del 95%. Entonces estamos hablando de que incluso una sensibilidad del 80% es bastante baja. Por eso la OMS en general no recomienda este tipo de pruebas para aplicarlas, para identificar pacientes infectados dentro de una población. Ok, entonces estamos viendo que existen dos tipos cruciales de pruebas. La PCR, que es la que el diagnóstico que arroja es básicamente preciso, y las pruebas rápidas que sirven para determinar los antígenos o las proteínas del virus como tal. Corrijo, los antígenos Los o los antígenos son las anticuerpos. proteínas del virus. Exacto, los antígenos Exactamente. o los anticuerpos. Entonces, ¿cuál sería la estrategia si queremos, si por ejemplo, suponiendo que se tienen los recursos ilimitados, cuál sería la estrategia a tomar para tener la mayor cantidad de casos de coronavirus diagnosticados oportunamente? Es decir, se deberían aplicar como se trabajó en Corea del Sur o como se está trabajando en Alemania, pruebas rápidas en masa, o se debería solamente a los pacientes que presenten síntomas aplicar una prueba de PCR de manera que todos los pacientes sintomáticos estén aislados. ¿Cuál crees que sea la mejor estrategia para contener esta pandemia de la manera más rápida posible? Ok, para contener la pandemia tú tienes que examinar a la mayor cantidad de gente posible. Es decir, tienes que hacerle pruebas a la mayor cantidad de gente posible. Eso es lo que ha hecho Corea del Sur, eso es lo que ha hecho Alemania y eso es lo que ha demostrado ser más exitoso. Ahora bien, si tuviésemos recursos ilimitados, lo ideal sería que tanto a los pacientes que tienen síntomas como a los pacientes que no tienen síntomas tú les aplicaras una PCR. ¿Sí? Porque eso te va a dar el resultado más preciso y el resultado más confiable. Obviamente, desde un punto de vista práctico, eso es prácticamente imposible de hacer. Sobre todo en países en desarrollo, donde sencillamente no existe la infraestructura para masificar una PCR, como sí lo hicieron, por ejemplo, en Corea del Sur. Entonces, en ese contexto, tú pudieses utilizar pruebas de diagnóstico rápido para tratar de identificar pacientes que pudiesen estar infectados, ¿ok? Incluso cuando la OMS no recomienda este tipo de pruebas para esa actividad. Pero ¿cuál es el detalle? Que si tú tienes, si un paciente sale positivo con una prueba de diagnóstico rápido, probablemente va a estar enfermo, probablemente va a tener la enfermedad. Entonces, ese caso tú no lo tienes que confirmar. Pero si tienes un paciente que te sale negativo en la prueba de diagnóstico rápido, como estábamos diciendo, el número de falsos negativos, es sumamente alto. Entonces, tú tienes que
confirmar con algún otro método que ese paciente efectivamente no tiene la enfermedad. Entonces, a los pacientes que salen negativos con una prueba de diagnóstico rápido, tú les deberías realizar una PCR. Eso es a un acierto si estás utilizando pruebas que utilizan anticuerpos, porque los anticuerpos, como dijimos antes, son proteínas que se forman en tu cuerpo en respuesta a la infección por el virus. Y eso toma tiempo, eso no ocurre a las 2 horas que tú entras en contacto con el virus. Entonces, tú puedes tener un paciente que está en la fase sintomática, que se infectó, digamos, ayer, y le haces una prueba de diagnóstico rápido y no va a salir positiva porque él no va a tener anticuerpos. Si le haces una prueba de antígenos, disminuyes un poco ese periodo de tiempo, entonces pudieras identificar a los pacientes un poco antes, pero tampoco es inmediato. Entonces, siempre que utilices pruebas de diagnóstico rápido, vas a tener un porcentaje importante de pacientes que van a estar infectados y van a salir negativos con la prueba de diagnóstico rápido. Por lo tanto, lo que sería, digamos, la estrategia más, digamos, de un punto de vista práctico, la que yo recomendaría es que utilices pruebas de diagnóstico rápido, ¿ok? Hagas, digamos, un despistaje dentro de la mayor cantidad de gente que puedas y a los pacientes que salgan negativos les repitas una PCR. Por lo menos a los pacientes que salen negativos y tienen sospecha, ya sea porque tienen clínica, o sea, tienen síntomas compatibles con la enfermedad o tienen algún antecedente epidemiológico de algún contacto con un caso confirmado positivo o de alguna forma esa. Pero a los pacientes que salen negativos a las pruebas de anticuerpos, sobre todo, hay que hacerles una prueba confirmatoria con PCR. Y eso es lo que sale, por ejemplo, en los protocolos de España, que es uno de los países que ha utilizado pruebas de diagnóstico rápido para examinar a un porcentaje grande de la población. Entonces, sabiendo que existen este tipo de pruebas y que sería una estrategia recomendable, por ejemplo, lo que comentaba es que practicar pruebas rápidas en masa y que los que den negativo para que no existan los falsos positivos, falsos positivos, exacto, se les practica una PCR. De esta manera no vas a tener un porcentaje tan alto de falsos negativos en este caso. Entonces, se podría decir que la estrategia, Sí. por ejemplo, que sugiere el gobierno alemán y que está considerando de hacer pasaportes epidemiológicos, es decir, que se les practiquen pruebas de anticuerpos a las personas y los que den positivos van a poder regresar a la vida normal. ¿Consideras que es una estrategia prudente, alcanzable y por sobre todas las cosas, realmente posible de llevar a cabo? Sí, es una estrategia muy, muy inteligente, de hecho, y ese justamente es digamos, es la función para la cual la OMS recomienda las pruebas de diagnóstico rápido. Porque ¿qué es lo que está haciendo Alemania? Alemania diagnostica a sus pacientes con una combinación de pruebas de diagnóstico rápido PCR. No sé realmente cuál es el porcentaje de cada una que utilizan. Pero una vez que ellos tienen a los pacientes diagnosticados, posteriormente, cuando ya saben que tienen coronavirus, les aplican, después que se recuperan, una prueba, ya sea diagnóstico rápido, o otro tipo de prueba llamada ELISA, por ejemplo, que es básicamente la misma tecnología de la prueba de diagnóstico rápido, pero hecha en un laboratorio, para detectar anticuerpos. Entonces ellos están utilizando estas pruebas para detectar qué porcentaje de los pacientes que se han infectado y se han recuperado tienen anticuerpos. Porque si ellos tienen anticuerpos, en teoría deberían ser inmunes a reinfectarse por el coronavirus, por lo menos por un periodo de tiempo de 1 a 3 años. Eso no está tan bien definido aún, pero básicamente Alemania no las está utilizando para identificar a los pacientes infectados. Alemania está utilizando pruebas de diagnóstico rápido, pruebas de anticuerpos, para detectar qué porcentaje de los pacientes que ya se infectaron y se recuperaron están inmunes, porque esos pacientes se pueden reincorporar al trabajo y en teoría no entrarían en riesgo de propagar la enfermedad de nuevo porque ya no podrían contagiarse. Ok, entonces podría decirse que es una estrategia bastante buena que además, obviamente esto ya se sale de lo que queremos conversar, pero al permitir que se reanuden gradualmente las actividades cotidianas, probablemente reduzca muchísimo el impacto económico. De todas maneras, son muchas las tangentes que toca el coronavirus y, por ejemplo, en el primer episodio de este podcast pueden ver un video sobre el impacto del coronavirus, mejor dicho, de la cuarentena en el ambiente. Ahora, por último, me gustaría preguntarte qué tan capacitado está nuestro país, Venezuela, para hacer frente ante esta pandemia. Es decir, las estrategias que ha tomado el gobierno son adecuadas. ¿Existe la infraestructura adecuada para realizar pruebas, sea rápidas o especialmente PCR en masa? Es decir, si Venezuela está capacitada para realizar diagnósticos adecuados del coronavirus.
Ok, Venezuela, pues, como tú sabes y como todo el mundo sabe, no está en las mejores condiciones para afrontar una enfermedad de este tipo. Eso es más que obvio. Una de las principales limitaciones es la limitada capacidad diagnóstica que hay en el país. En el país hay un solo laboratorio que está autorizado para correr las PCRs, que es el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel en Caracas. Entonces, todas las PCRs que se toman en todo el país tienen que viajar hasta Caracas, tienen que ser procesadas en un único laboratorio y ellos son los que dan los resultados. Eso obviamente enlentece muchísimo los diagnósticos. ¿Qué ha hecho el gobierno? El gobierno compró una cantidad grande, no sé exactamente el número, pero compraron grandes cantidades de pruebas de diagnóstico rápido. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Yo no estoy en Venezuela, yo no sé exactamente cuál es el protocolo que está utilizando el gobierno, pero el gobierno no ha revelado ni cuáles son las cifras de sensibilidad ni de especificidad de esas pruebas. Y más importante aún, el gobierno no ha dicho qué porcentaje de los negativos, de los pacientes que salen negativos con esas pruebas, terminan recibiendo una PCR confirmatoria, porque eso es lo que verdaderamente nos va a decir qué tanto, si estamos realmente identificando a todos los pacientes que están infectados o no. Porque si tú no le estás haciendo PCR a los resultados negativos, como ya te expliqué, vas a tener un porcentaje gigantesco de falsos negativos y vas a estar subdiagnosticando la enfermedad. Es decir, vas a estar teniendo un montón de gente que probablemente esté infectada que no se va a estar identificando. Eh, Creo que básicamente eso. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería incrementar al máximo posible la capacidad diagnóstica utilizando pruebas moleculares, utilizando PCRs. Para eso puedes tratar de llegar a acuerdos con algunos laboratorios privados. En Venezuela hay muchos laboratorios privados que tienen los equipos necesarios para correr este tipo de pruebas. Si el gobierno puede llegar a algún acuerdo con estos laboratorios, eso ayudaría bastante. Y las pruebas de diagnóstico rápido las puedes utilizar como las están utilizando otros países, pero tienes que compensar de alguna forma esa baja sensibilidad que se sabe que tienen. Y la forma hasta ahora de compensarla es que por lo menos a un porcentaje alto de los pacientes que te salgan negativos tengas que hacerle una PCR confirmatoria. No te estoy oyendo. No, ¿Aló? Ahora sí, ¿verdad? ahora sí. Ok. Ajá, sí. Em, eh, por último, una pregunta más hacia el plano no tanto científico, sino ¿cómo ves como profesional y tu experiencia de como, a ver, como médico en Venezuela, que estoy seguro que es un Ironman, un maratón Ironman de medicina? Em, ¿Cómo ves la solución para esta pandemia? ¿Crees que al diagnosticarse todos los casos y finalmente aislarlos lo vamos a lograr o que vamos a tener que mantener la cuarentena por mucho tiempo más? ¿Cómo ves el futuro bajo el coronavirus? Bueno, mira, realmente creo que nadie está claro aún de cómo vamos a terminar saliendo de esta pandemia. Lo que sí es bastante evidente, gracias a la experiencia en países como Corea del Sur, por ejemplo, es que la forma de moverse es tratar de incrementar la capacidad diagnóstica y tratar de incrementar a la mayor, tratar de diagnosticar a la mayor cantidad de pacientes que puedas. Eso implica masificar dentro de lo que sea posible tus recursos diagnósticos, como ya dijimos, pudiendo utilizar pruebas rápidas, pero haciendo un uso inteligente de las mismas, ¿no? Eso por un lado es fundamental. Por otro lado, creo que la experiencia que tenga Alemania con esto que tú mencionabas de los pasaportes epidemiológicos para permitirle a la gente reincorporarse a la vida cotidiana, pienso que esa probablemente sea una estrategia muy inteligente y que otros países van a ir siguiendo posteriormente. Si tú descifras o si tú descubres que efectivamente los anticuerpos contra el virus están protegiendo a estas personas de infectarse, y logras identificar a cuáles de estas personas ya tienen anticuerpos, es viable que ellas se reincorporen y puedan ir trabajando. Y por otro lado, quizás lo que yo pienso que vamos a ver es que estas cuarentenas no se van a levantar de un solo golpe de la noche a la mañana, sino que vamos a ir por levantamientos progresivos, reincorporando quizás en una primera instancia a la población más joven y dejando a la población mayor en las casas por un tiempo más prolongado hasta que ya digamos, la probabilidad de transmisión
la realidad de que un paciente se infecte en la calle disminuya lo suficiente para que sea seguro que estas personas salgan y que si se llegan a enfermar, los sistemas de salud puedan lidiar con ello. Y bueno, mientras tanto, eso es lo que vamos a tener que hacer. Quizás mientras sale una vacuna, lo que tengamos que hacer es una especie de cuarentenas temporales. Entonces, cada cierto tiempo entrará un segmento de la población en cuarentena, se levantará esa cuarentena por otro periodo de tiempo no especificado y posteriormente nuevamente otro ciclo de cuarentenas. Eso es otra alternativa que se está evaluando en algunos países, pero realmente creo que en este punto nadie está del todo claro cómo vamos a hacer para controlar esta situación. Ok, Juan Carlos, muchas gracias. Él es Juan Carlos Gabaldón. Lo pueden encontrar en Twitter como @JuanCGabaldón. Y él ha publicado muchísimos artículos bastante interesantes sobre si la situación, por ejemplo, de las universidades en Venezuela y de su especialidad, que es la parasitología, en Caracas Chronicles y 5/8. Muchas gracias por venir y por aceptar la invitación. Gracias a ti, Elías, y que estés muy bien. Gracias. Bueno, creo que realmente eso es todo lo que podemos decir sobre las pruebas del coronavirus. Creo que una vez más, esta es una oportunidad que ya estarás cansado si has escuchado los anteriores episodios del podcast para recalcar la importancia de la inversión en ciencia. Si hubiésemos invertido en ciencia, tendríamos más profesionales preparados para hacer frente a esta pandemia, más pruebas disponibles para combatirlo y probablemente una mayor inversión habría derivado en que ya existiese una vacuna frente a todos los coronavirus, por ejemplo. Creo que si empezamos a invertir más en ciencia, vamos a vencer como la canción, no sé si la conocen, de el álbum Are Experienced de Jimi Hendrix, llamada Purple Haze, en la que habla de una neblina morada que oculta el cerebro. A pesar que, quizás esa neblina morada puede ser muchas cosas. El coronavirus es una neblina morada que está nublando el planeta. Los precios del petróleo realmente se fueron muy por abajo. Y en general creo que está echando niebla sobre nuestras cosas. Entonces quiero también hablar un poquito sobre la cuarentena y cómo nos podemos adaptar a esto a través de una frase del gran Stephen Hawking, que en paz descanse. La inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios. Probablemente ya estés adaptado a la cuarentena, quizá, obviamente, todos estamos un poquitito nada más al borde de la locura, pero nos estamos adaptando a los cambios. Y esto no es sino una prueba que el ser humano es realmente inteligente. Para las redes sociales de Juan Carlos lo pueden encontrar en Twitter como @JuanCGabaldón y a mí me pueden encontrar en Twitter como Elías HIG, en Facebook como Elías Haig, Haig se escribe HIG, en Instagram como @un podcast azul pálido y también como Elías Haig. Y bueno, eso es todo, nos vemos para una próxima entrega de un podcast azul pálido. Muchas gracias.